Bien, nos metemos de lleno en este misterio. ¿Qué pasó con Estela Maris Sequeira? Está desaparecida desde el pasado 29 de diciembre. Su marido Carrazone, un abogado de hecho conocido con casos resonantes, entre ellos el de Marisol Ollanart, lo que dijo desde un primer momento fue que recibió llamados extorsivos, es decir, que hablaba en principio de un secuestro. Lo cierto es que han pasado cerca de 3 meses y esta mujer sigue sin aparecer. Son varias las pistas, pero vamos a estar analizando también cuál es la principal hipótesis que maneja la justicia en estos momentos. Por eso estamos con la abogada de la familia de Estela Maris, con la doctora Raquel Hermida Leyenda, para actualizarnos en qué está la causa en estos momentos y si efectivamente se ha dejado de lado la hipótesis del secuestro y se está analizando un homicidio. Doctora, bienvenida. No, muchas gracias. Desde el 31 de enero que está absolutamente descartada la hipótesis del secuestro, por eso se declara incompetente la justicia federal y la justicia ordinaria que le corresponde en razón del lugar, que sería Ezeiza, todavía no ha determinado si es competente para tratar el caso. Quiere decir que desde hace exactamente un mes y pico que estamos sin saber, sin tener juez ni fiscal, porque todos dicen no me corresponde, no me corresponde. Las pruebas que se están llevando a cabo son aquellas que pidió el juez federal y que todavía siguen su curso en manos de oficiales de policía, en manos de investigadores de tipo federales, ¿no? Que son entregadas a Ezeiza, pero hasta el momento el juez de Ezeiza no dijo me hago cargo de la causa, no dijo nada. Claro. Los que sí están trabajando son la sala tercera de apelaciones de federal de La Plata, que sí está resolviendo en este momento la libertad o no libertad de Miguel Ángel Franco, el único detenido, que supuestamente se le adjudica el uso de su celular para un llamado telefónico, y paralelamente el pedido que sigue insistiendo Carrazone de querellante. Por eso, hasta el momento hubo una sola persona detenida, que es una suerte de asistente de Carrazone. ¿Cómo llegan a esta persona? ¿Por qué está detenida y cuál es la acusación? Carrazone plantea desde un principio la idea de un secuestro. Él dijo que recibió al menos 2 llamados extorsivos donde le exigían dinero, pero después no hubo ningún otro llamado. La justicia, ¿qué hizo? Analizó esos llamados y llegan así al asistente de Carrazone. Ahora, ¿cuál fue la explicación que dio el detenido? Bueno, yo hablé varias veces con el detenido y lo escuché por televisión, por este mismo canal, fue la primera vez que habló, y la verdad es muy creíble. Él dice, yo cumplí una orden de Carrazone, que fue llamar y decir una tontería como llamaste a la gorra, ¿no? Y él cuenta todo un periplo que hace él en el auto con Carrazone, el cual es verificado por las antenas de los celulares y demás, está verificado por las cámaras de seguridad. O sea, es cierto lo que dice. Él hace supuestamente un llamado y eso lo convertiría en un encubridor. Pero en realidad lo importante es que es el único detenido desde el 7 de enero y que todavía no resolvemos qué hacer con este detenido, todavía sigue detenido por un encubrimiento sin tener al autor principal imputado. Claro. ¿No? Sí. Esto es clave. Carrazone lo que planteaba, y por qué hablaba de un secuestro y hablaba también de una venganza por parte de la policía bonaerense. Él llevaba adelante la defensa del único imputado en el caso de Marisol Ollanart, en el crimen de esta mujer. Y lo que dijo es que en realidad la policía estaba desviando la atención y señalando a este hombre para que no se descubriera al verdadero autor. Entonces, cuando su mujer desaparece, lo que plantea él es que esto era una suerte de venganza por parte de la policía a raíz de su intervención en el caso Marisol Ollanart. Ahora bien, ¿qué analiza o cuál es la principal hipótesis que usted mantiene? ¿Qué testigos se han presentado a declarar? Si es que han llamado, algunos han llegado a Estela Maris. Sí. Se han llamado a casi todos, quedan muy pocos testigos allegados a Estela Maris. Yo creo que quedan 2 nada más por ser llamados, incluso fueron ofrecidos por nuestra parte, pero no, han declarado las hermanas, han declarado la hija, han declarado las mejores amigas y todas aquellas personas que tuvieron contacto a través de Facebook, a través de Twitter, a través de también todo lo que tiene que ver con los WhatsApp y los llamados que Estela hace el último día, que es el 29 de diciembre. ¿Y qué plantean sus allegados y en qué circunstancia desaparece Estela Maris? Porque tengo entendido que era su cumpleaños a las pocas horas o al día siguiente de su desaparición. El día 30.
¿Qué plantean ellos? Ellos plantean que es mentira lo que dice, hay una contradicción muy grande entre los testigos y lo que dice el denunciante. En primer término, no había ninguna fiesta de cumpleaños el día 29, como dice Carrazzone, no había ninguna suerte de cumpleaños, por un lado. Por otro lado, una de las testigos, que es una de las testigos más importantes, dice que el día 28 Estela confirma que Carrazzone no solamente la engañaba, sino que tenía una relación estable con una amiga de ella. Con una amiga de ella que era dueña de una parrilla. El 28 de la noche toma contacto con esta realidad y el 29 empieza a mandar mensajes de WhatsApp diciendo qué mala que es la vida, qué triste estoy, qué mal hice al alejarme de mi familia, porque ella se había alejado de su familia, incluso de su hija, prefiriendo el afecto de su concubino, el denunciante. Bien. Y en estos últimos audios y las últimas comunicaciones datan de alrededor de las 18 horas del día 29. Ahora, nosotros, el estudio jurídico, no somos tal, nosotros somos un equipo interdisciplinario donde hicimos una suerte de autopsia psicológica donde queda claro que Estela Maris nunca se hubiera ido por su propia voluntad, sino que por el contrario, ese día, el 29 de diciembre, iba a tomar la decisión de despedir de su casa a su concubino y pedirle que literalmente se fuera como vino con un bolsito. Porque la propiedad era de ella, porque la plata que estaba en discusión también sobre esa una casa que estamos viendo allí en imágenes y que de hecho nosotros tuvimos un testimonio muy chiquito de Carrazzone cuando lo fuimos a buscar. ¿Esa casa es de propiedad de Estela Maris? Sí, exactamente, y del ex marido. Claro. Del ex marido, de ellos dos, o sea, de la ex pareja. Usted hablaba de una pericia psiquiátrica. ¿En algún momento Carrazzone también planteó que Estela Maris estaba atravesando una suerte de depresión o algún tipo de trastorno psicológico? Bueno, en realidad lo que dice el denunciante no tiene relación alguna con la causa. Los testigos dicen que para nada, que ella era una mujer muy alegre, que simplemente el 28 se entera que su marido o su pareja de hace 12 años, 11, 12 años, la engaña con una amiga de ella. Claro. Y que él ya dice basta, yo toleré muchísimos infidelidades, pero no con una amiga, e incluso dice, yo conozco muchos chanchullos de él, lo voy a denunciar. O sea, tiene una actitud no pasiva frente a esta separación, sino una actitud muy de tipo agresiva, diciendo, si no, vos te ella vas, estaba decidida a que se fuera esa noche, ese día, que se llevara el bolsito como vino, y que además, no solamente eso, lo dicen las testimoniales, sino además que ella iba a denunciarlo por supuestos chanchullos que calculo que tendrán relación con su profesión de abogado, como todos tenemos. Doctora, tenemos los testimonios de dos de los testigos que justamente declararon, son allegados a Estela Maris y de alguna manera hablan de todo lo que usted está contando, ¿no? De cómo era la relación entre ellos, de que había descubierto allí Estela Maris también en el último tiempo, una infidelidad, que estaba decidida también a romper o desligarse ya directamente de Carrazzone. Si le parece, los compartimos. ¿Cómo no? Trabajo en una casa quinta. ¿En qué zona? En Ezeiza. Discúlpeme. En el Trébol. ¿Usted conoce a Estela Maris Sequeira? Sí, yo le conozco, hace un montón que le conozco a ella. ¿Cuántos años más o menos? Y ponele más o menos 25 años por ahí hace, porque ya me voy por 26 años ya que estoy en ese lugar. Y 25 seguro que le conozco a ella. ¿Usted hacía algo en la quinta de Estela? Ahí cortaba cepe. ¿Qué días? Y los días jueves yo me iba. Yo no tenía día, a lo mejor yo le decía a ella, me voy lunes o martes o miércoles, pero lo que sí que es jueves. Yo siempre le decía a ella, los días jueves tengo más tiempo y los días jueves vengo a cortarte. Dale, Nicolás, no hay problema, me decía. Y por eso siempre me iba los días jueves. Nicolás, sí. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Estela Maris? Era un día jueves 29 de diciembre. ¿Y más o menos a qué hora llegó usted a la quinta? Y yo habrá llegado solamente a las 4 de la tarde. ¿Y había alguien en la casa o la casa estaba vacía? Sí, estaba Rubén. Estaba Rubén. De ahí salió Rubén. Y justo yo estoy bordando la vereda
y viene él y me habla. Pero como yo no escucho nada de la máquina que viste que hace ruido la bordeadora, yo lo paré. Sí. ¿Y usted va solo o va con alguien a la quinta? Con mi hijo. ¿Y su hijo qué hace mientras Mi hijo, usted... mientras que yo bordeo, mi hijo ya viene a aquel lado cortando con la máquina. Ajá. Sí. ¿Y la máquina también tiene motor? La máquina también tiene motor, sí, sí, hace ruido también la máquina, sí, sí, sí. Perfecto, continúe. Sí. Bueno, en eso viene él y me dijo que iba a ir al taller. Bueno, le digo, bueno, está bien, le digo yo así. Y se fue hacia el taller ella. Bueno, en eso yo me iba bordeando siempre ahí y cuando alcancé, casi estuve alcanzando el portón, llega Estela. Llega y ahí abre el vidrio y me saluda. Me dice, hola Nicolás, me dice, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Telita? Le digo, yo Telita nomás le llamo. Hola Telita, ¿cómo andás? Bien, bien. Y vos me dice, ¿qué calor hace? No, me dice. Sí, la verdad que hace calor, mira cómo estoy todo transpirado también yo, le digo. Bueno, en eso me dice que ella quiere descansar, bueno, entró adentro. Cuando entró adentro, enseguida nomás, yo ya he visto a Rubén, ya a ella vino y ya entró también adentro. Y yo que... ¿De dónde vino Rubén? Y él dijo que se fue al taller, Ajá. pero se me hace que ni al taller llegó, él, porque demasiado rápido para volver de vuelta él. ¿Y dónde entraron los dos al mismo lugar? ¿A dónde fueron los dos? Bueno, lo que yo he visto es que entró en el portón, o sea que Estela entró con el auto y el otro entró atrás y yo seguía abordando la vereda. ¿Y a qué hora se fue usted? Y yo me habrá ido, son las 6 seguramente me habrá ido, seguramente yo. ¿Se fue con su hijo? Con mi hijo, sí. Se fueron los dos. Siempre los dos juntos, nos vamos y ya vamos en otra quinta a cortar nosotros. Perdóneme, ¿y quiénes quedaron en la casa? Adentro estaban los dos ellos, estaba Tela y estaba Rubén, los dos estaban. Bueno, yo era amiga de 30 años. ¿Y con el denunciante cuánto hace que lo conoce? 12 años desde que estaba viviendo con Estela. ¿Cómo era la relación entre ellos? Bueno, Estela era muy celosa y siempre tenían discusiones. Yo cuando he ido a almorzar a la quinta los domingos, que antiguamente iba, se peleaban bastante fuerte, discutían bastante. Estela me contó que una vez estaban en la quinta con la hija y Rubén Carrazone, y hubo una discusión muy fuerte y él la empujó y le hizo pegar la cabeza contra una ventana y le tuvieron que dar unos puntos. La hija llamó a la ambulancia y Estela no lo quiso denunciar como violencia de género. Mientras la hija llamaba a la ambulancia, ¿qué hacía el denunciante, digamos, en este tema? Me contó Estela que se había ido al baño a llorar y hace como voz de nena. ¿Qué hizo la hija? ¿Lo denunció? ¿No lo denunciaron? ¿Qué pasó después No lo de ese denunció hecho? porque la madre no quiso que lo denunciara, porque como él era un abogado penalista, tenía, no sé, tendría miedo, no lo quería perjudicar en su trabajo, no sé. ¿Le quedó alguna cicatriz a Estela de ese episodio? Había tenido puntos, unos cuantos puntos, no sé si 5, tenía una marquita en la cabeza. Y ella lo echó de la quinta. ¿Después de eso? Sí, lo echó y estuvo como una semana, o no me acuerdo la cantidad de días. Y él venía y le lloraba que lo perdonara, y ella lo perdonó y volvió otra vez a la quinta. La hija de Estela se fue porque Estela no quiso hacer la denuncia y ella se enojó con la madre y se fue. ¿Cómo era la relación de Estela con su familia? Bueno, hace unos años, antes de estar con Rubén, era muy buena, estaban siempre juntos, pero desde que ella empezó la relación con Rubén, se peleó con toda la familia, porque la familia no lo quería a Rubén, porque no le tenían confianza, y no sé, dudaban de algunas cosas que él hacía, no sé. ¿Y se siguió comunicando con alguna hermana? Sí, ella se siguió comunicando con Alejandra,
era la que la vio, que tenía moretones, como yo, que la hemos visto, y que tenía moretones en los brazos, y ella decía que se había caído. Le preguntábamos y ella decía que no, que se había caído, y nosotros pensábamos que no era cierto. ¿No le creían? No, no le creíamos. Pero el día 29, que fue el último día que yo hablé con ella, que hablé bastante, estaba muy triste, me dijo que estaba muy arrepentida de todas las cosas, de haberse peleado con la hija, con la familia, por culpa de Rubén, y hasta lloraba, dice, se me están cayendo las lágrimas, cómo se nos pasó la vida, Susana, pronto nos vamos a morir. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Bueno, terrible, ¿eh? Ambos testimonios, porque su amiga, muy cercana de hecho y que compartió muchos años de amistad, da cuenta de esta decisión que nos adelantaba la doctora, es decir, que ella estaba en medio de un proceso, que ya había procesado muchas cuestiones de lo que había hecho con su vida, de lo que había hecho con su relación con este hombre, que estaba arrepentida de haberse alejado también de su entorno, sobre todo de su hija. Y también aporta Susana este dato, el distanciamiento entre madre e hija en realidad fue por un hecho de violencia por parte de Carrazone, y ella, Estela Maris, no quiso hacer la denuncia, y es ahí cuando su hija le dijo algo así como: vas a terminar muerta y yo no quiero ser Eso es lo que la mayoría de los amigos le decían. Si ustedes, esta relación no puede seguir así, lo que dicen varios testigos, no es solamente Susana, son varias las testigos que certifican lo mismo que Susana. Susana se animó a hablar en mi oficina, si bien no se anima a ir a los medios, sí se animó a la oficina, pero concretamente son varios los testimonios que cuentan exactamente lo mismo. No hay contradicción alguna entre todos los testigos, sí la hay entre el denunciante y su propia denuncia. El denunciante dice, sí, yo me quedé a solas con mi mujer haciéndole cosquillas, eso dice la denuncia primaria. Y después en los medios dice que la dejó con 4 personas, de alguna manera tratando de involucrar en un supuesto homicidio a el parquero, o sea, a Nicolás Martínez, que acabamos de ver. Que Nicolás lo que dice es que llegó cerca de las 4 de la tarde y vio todo este movimiento de que ellos entraban y salían, pero que se retiró a las 6 de la tarde, que cuando se fue estaban únicamente ellos dos, es decir, Estela Maris y Carrazone. Exactamente. Nicolás lo llamaron a declarar, pero en ningún momento... Sí, declaró todo exactamente. No. O sea, esto es simplemente algo que contradice su propia denuncia, claro. el mismo denunciante. O sea, él dice a un diario, por ejemplo, El Saladillo, cuenta toda la historia de las 4 personas que quedaron con Estela, incluso habla de una posible salida, porque las hipótesis que presenta el denunciante en los medios no guardan relación. Igual, de todos modos, convengamos que tiene varios discursos, uno para la justicia, otro para sus amigos, que por supuesto, y bien de buenas personas que son, le creen, sus amigos abogados le creen, pero lo cierto es que hubo un entorpecimiento grande de la justicia y un armado que tiene que ver desde el día 6 de enero, donde sale una noticia en Crónica, que él se la adjudica esa noticia en Crónica a la policía. Lamentablemente era la Federal, conozco quienes estuvieron en la casa, varios de los que estuvieron en la casa haciendo el allanamiento. Sí. Hay uno que es cliente mío y me dijo, no es así, no salió la noticia, no salió hacia Crónica por parte de la policía, es falso. Y el tema del secuestro es un armado que él hace con su amigo, con su cliente más que amigo, quien de alguna manera, en este estado de sumisión, porque el otro es el doctor y él simplemente es una persona muy humilde, claro, que carece de conocimientos, en un estado de sumisión y de orden y respeto, sobre todo, cumple alguna que otra orden que él hace para figurar y entorpecer la justicia. ¿Por qué decimos entorpecer la justicia? Porque si nosotros denunciamos un secuestro extorsivo... Sí, desvía el foco de investigación, no, claramente. Y además se va a otro juzgado, claro, que es el federal. No se va al juzgado de la posibilidad de investigar un homicidio, sino se va al juzgado federal, doctora, que trata sobre secuestro. Hubo un allanamiento, ¿no?, en la casa de... No sé, el 6 de enero. Varios. El 6 de enero. Es decir, ya paralelamente cuando salía la noticia en Crónica que él había muerto. Claro. Y el día 7 de enero detienen se conoce toda la verdad, y el mismo 6 de enero a la noche
se comunican conmigo varios medios de televisión y radio y me dicen, doctora, ¿usted que lo conoce a Carrazone? Sí, nos conocemos obviamente y hemos tenido problemas de tipo legales entre nosotros, pero bueno, más allá de que me dicen, ¿usted qué cree? Sí, y le digo, no, mira, acá no hay nada, acá quédate tranquilo, muerto no está, la que desapareció es la mujer, me enteré por la policía, o sea, y esto ya lo sabíamos. ¿Qué encontraron? ¿Encontraron algún elemento raro? Bueno, sí, encontraron sucedido, manchas hemáticas, como en principio como toda casa tiene manchas hemáticas. Encontramos la falta de elementos, como por ejemplo algo muy sospechoso, ¿no? Que la policía se pudiera haber llevado, que es un tacho de basura enorme, donde entra un ser humano. En realidad, hablar de que la policía esté involucrada, sinceramente es ridículo, porque no es el modus operandi de los policías este tipo de actos. Y concretamente él habla de 6 o 7 hipótesis, las cuales no tienen asidero y no tienen relación con la causa. Convengamos que él no está imputado en la causa, número 1, porque el señor juez de garantías de Seiza todavía no se puso las pilas, y concretamente, además, él todavía nunca fue tenido como querellante, si bien fue una audiencia. Él es quien hace la denuncia por la desaparición. Sí, pero no es tenido como querellante. No, la querellante es su hija. Hija con quien Estela Maris había cortado allí relación, pero a raíz de este episodio es que se empieza a interiorizar de qué había sucedido con su madre. Es hija, por supuesto, de Estela, claro, no de Carrazone. Digo, al haber escuchado a Susana, también algunas declaraciones de la hija y algunos trascendidos, su entorno está convencido de que en realidad el culpable es Carrazone. Su entorno está convencido en primer lugar, y que apenas fueron a declarar, todos dijeron, creo que está muerta. O sea, en las declaraciones testimoniales de los primeros días de enero, día 3, 4, 5, todos declararon, no está secuestrada, está muerta. Nosotros creemos que está muerta, porque nadie dijo se fue por su propia voluntad. Las características de Estela, de estar permanentemente presente en las redes sociales, de estar permanente presente con amigos, no es las características de una persona que puede desaparecer voluntariamente sin tener contacto con nadie. Que de hecho él intentó en algún momento plantear esta idea de que ya había desaparecido en otra oportunidad, de que se iba, no sé si a una casa quinta o que se alejaba porque le gustaba habló de un viaje a Salta, habló de un viaje a Salta, que en realidad los testigos dicen, cuando se fue a Salta, el que les puso las valijas en su auto fue su concubino, o sea que no se fue sin avisar. Claro. Y de hecho, como bien después agrega el parquero dice, tenía un amor por los perros, y con todos dicen lo mismo, jamás hubiera dejado a sus perros sin avisarle a Rubén que cuidara la casa y los perros, porque era muy de propiedad de ella. Y no olvidemos que se acababa de vender una propiedad de su ex, del primer marido de Estela y de Estela, y había dinero escondido en la casa. Estamos hablando de miles de dólares. En la contradicción de las reiteradas contradicciones que da en la denuncia el concubino, dice, por ejemplo, que le pidieron $80.000, después que le pidieron 80.000 pesos, después que tenía una caja de plástico con dinero, después que la caja era de metal y estaba debajo de la cama. O sea, hay como una sumatoria de contradicciones que dan un indicador bastante importante. De contradicciones y también de teorías o de hipótesis. Digo, primero la del secuestro, después su relación con el caso Marisol Ollanart y la relación con la policía, paralelamente una suerte de depresión de Estela Maris, es decir, son varias las versiones que de a poco fue largando Carrazone cada vez que no habló mucho con la prensa, creo que no habló, en realidad lo hizo su abogado, no lo hizo cuando lo fuimos a buscar a la casa. Al rato apareció también la policía y le pidió al móvil de C5N que se retiraran. De hecho, le retuvieron el documento a Yanina Álvarez, que es quien la periodista que estaba trabajando allí en el lugar. Es decir, que no quiere saber nada de tener contacto con la prensa. Las pocas versiones que se conocieron han sido por su abogado, pero han sido estas: un secuestro, los llamados extorsivos, una suerte de depresión de Estela Maris. Es decir, paralelamente conocemos
el testimonio de Susana, el testimonio de su entorno, que hablan de una mujer que quería ya alejarse de su marido, que quería cortar esta relación, una pareja en la que existía violencia de género y que hubo un episodio grave con puntos en la cabeza, como relataba Susana también. Claro, que es el único que tenemos testigos. Claro, ¿no? y que fue el que motivó, de hecho, el alejamiento entre Estela Maris y su hija. La justicia parece estancada, como usted decía, y eso es lo más preocupante, ¿no? Lo más terrible es que en el Día de la Memoria es importante hoy pensar que nuestra justicia nunca fue analizada realmente, y nuestra justicia fue cómplice. Y hoy también lo sigue siendo, porque cuando desaparece una persona, no toma realmente los recaudos para buscarla. Sinceramente, no puede ser que el día 21 de febrero el fiscal de Ezeiza diga, mire, yo considero que es pronta mi intervención, que vuelva a federal, y que desde el 21 de febrero hasta la fecha el juez no me diga nada, no sabe, no contesta. Lo que sí sabemos es que siguen las investigaciones, que la policía sí le agradecemos que sigue trabajando en los primeros indicadores que se tomaron y órdenes que se tomaron en la federal. Es lo único que podemos decir. Claro. ¿Quién es el juez? El juez la verdad no recuerdo el apellido, no tengo el gusto porque ni siquiera nos recibió, es el juez de número 7 de Ezeiza, no recuerdo ahora el apellido, igual de todos modos preferiría no decirlo. Bien. Y el fiscal es el número 2, pero convengamos que el juzgado federal hasta ahora fue el único que hizo algo y el único que que por ahora sigue derivando todas las investigaciones a Ezeiza, ¿no? Hasta que este juez tome autos en la causa, ¿no? Estela Maris había hecho algún movimiento de cuentas extraño que llamara la atención, alguna operación con sus propiedades. Claro, Estela Maris no era una persona muy bancaria, digamos, muy bancalizada. Era una persona que le gustaba comprar, por ejemplo, cosas de oro para ahorrar, y también tenía en algunos lugares de la Quinta dinero escondido de estos dólares que había cobrado de la venta de ese departamento en Capital Federal, que era participaba con su pareja anterior. Pero digo, si hubo algún movimiento que diera cuenta de que ella, tenía pensado irse, si había guardado una suma de dinero, si había hecho alguna reserva en algún lado. No, se fue sin documentos, sin celular, o sea, se fue sin documentos, sin nada, sin ni siquiera, él en un momento dice en la causa, se llevó un bolsito de cosméticos, e incluso quienes conocen a Estela, quienes la conocieron, sabían que no tenía ni siquiera el calzado apropiado para irse, y que era una persona muy que no hubiera salido nunca sin cartera, que las llaves, todo eso nunca lo hubiera dejado en casa. ¿Carrazone tuvo contacto con algún familiar de Estela Maris? Sí, de hecho con los amigos los ha llamado por teléfono. Y ¿qué les dice? Sí, insistiendo en esto. Llora. ¿Pero en qué sigue insistiendo? Porque lo del secuestro ya quedó descartado. Ahora dice ¿qué plantea? ¿Que se fue sola? No. Él tiene una contradicción, como lo dice Susana. Él dice en una parte, la hija solamente quiere plata y su madre está muerta, y por otro lado dice, yo la sigo buscando viva. Entonces mi pregunta es, como si estaba muerta, la seguimos buscando viva. Hoy la última vez hizo declaraciones el doctor Pierri, que es testigo en la causa. El doctor Pierri dijo, no, ya no descartamos la posibilidad de que esté muerta concretamente, y lo importante es que él no tiene abogado, porque al no estar imputado no puede tener abogado, esto queda claro, y entonces los que hablan son sus amigos, que por supuesto le creen porque él es muy convincente a la hora de llorar. Esto me lo cuentan los vecinos de la Quinta, que él llora permanentemente y es creíble su llanto. Es muy ¿Pero creíble. qué dicen los vecinos? Porque a veces también se convierten en testigos fundamentales en este tipo de casos. Sí. Digo, la hija perdió contacto con la madre a raíz de una golpiza, y paralelamente, esta mujer quedó prácticamente aislada también de sus amistades. Pero los vecinos muchas veces son quienes dan cuenta del tipo de relación que existe en una pareja, porque ven episodios extraños, porque escuchan ruidos raros, porque hasta escuchan los gritos en una pelea. Digo, ¿algún vecino se presentó a declarar o aportó datos? No olvidemos que eso es una quinta muy grande. Como dijo el parquero, yo no podía oír nada porque cada vez que estoy yo, están las máquinas, así que si discutían no lo podía oír. Y él no podía ser testigo de cómo se llevaban, porque la verdad cuando la veía ella, la veía sola, la veía siempre sola, la veía un poco anímicamente perdida, como muy de alguna manera abandonada, como que sospechaba que su marido la engañaba.
y demás. Pero los vecinos, en realidad, al ser quintas tan grandes, poco pueden hablar al respecto, pero sí todos consideran, los que lo conocen, que nunca se pudo haber ido por sus propios medios y que, por supuesto, ya todos la están empezando a llorar porque vos viste que en la desaparición el duelo es algo que todavía no se realiza fácilmente. Bueno, doctora, esperemos que la justicia avance. Es una vergüenza realmente. Hace 3 meses que esta mujer está desaparecida y no avanza la justicia. Si bien por un lado avanza la policía, es justamente la justicia quien debe dar también las reglas y debe marcar cuál es el camino para investigar qué pasó con esta mujer. Hasta ahora se siguen las reglas marcadas por la justicia federal. No hay ninguna orden de parte de lo que sería la Fiscalía de Ezeiza, que recordemos que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la federal, quien marca la investigación es el señor fiscal, y en la sede federal quien marca la investigación y ordena todo y que le cede parte de su trabajo es el señor juez. Claro. En este caso el señor juez había dado un montón de órdenes, bueno, estas órdenes siguen cumpliéndose, pero bueno, lo que dicen los testigos se corrobora claramente, hasta lo del mismo imputado Franco, se corrobora gracias a cámaras de seguridad, a llamados telefónicos, a entrecruzamientos de llamadas. En realidad la única contradicción manifiesta se da únicamente con el denunciante. Gracias, doctora, vamos a seguir el caso de cerca. Muchas gracias a ustedes.